Bueno, honrar y bendecir tu santo nombre, Señor, porque tú eres el único Dios todopoderoso, el cual merece ser honrado, exaltado, glorificado, Señor. A ti sea la gloria, Señor, porque tú eres santo, tú eres digno de recibir toda la gloria, Señor. Tú eres ese Dios tan hermoso y maravilloso, Señor. También tu palabra dice que eres fuego consumidor, Señor. Pero creemos, Padre, que eso lo será, Señor, con aquellos que no quieren obedecerte, Señor, con aquellos, Señor. Queremos decirte, Padre bueno, gracias, Señor, por habernos traído en esta mañana. Acá está tu casa de oración, Señor. Qué bueno es estar contigo, Señor. Qué bueno saber que tu presencia está con nosotros, Señor. Y qué bueno saber, amado Padre, que hay un pueblo dispuesto, Señor, a estar en esta mañana contigo, Señor. Pero para poder estar contigo es necesario, Señor, derribar toda barrera que nos separa de ti, bendito Dios. Y solamente el pecado nos separa, Señor. Hoy te decimos, perdónanos, Señor, porque hemos cometido pecados a veces, Señor, sin darnos cuenta, Señor. Tu palabra dice, Señor, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Cuántas veces a lo mejor, Señor, en nuestro pensamiento habremos pecado? ¿Cuántas veces a lo mejor hemos dicho palabras, Señor, tal vez con doble intención, Señor? Tal vez hemos albergado en algún sentimiento malo en nuestro corazón. Todo eso es pecado, bendito Dios. Pero creemos, Señor, que la sangre del Cordero de Dios nos puede limpiar si tan solo confesamos. Tu palabra dice que al que confiesa los pecados, Señor, tú le perdonas y le limpias de toda maldad. Hoy nos presentamos delante de ti para que tú nos perdones y nos limpies, porque queremos estar cara a cara contigo, porque algo tendrás que decirnos en esta mañana, Señor. Permítenos preparar nuestro corazón para recibir tu palabra, ya que, Señor, tu palabra mismo nos enseña, Señor, que nuestro corazón es como un cofre donde se atesora, Señor, aquellos tesoros, Señor, que son de un valor incomparable, y ese tesoro es tu palabra, bendito Dios. Y queremos, Padre amado, que quede ahí guardado, Señor, en nuestro corazón, para que el enemigo no nos robe, bendito Dios, porque cuando, Señor, no está en el corazón, Señor, viene el enemigo y nos roba, bendito Dios. Queremos decirte, Padre, hoy queremos adueñarnos de tu palabra, Señor, porque solamente tus palabras son palabras de vida eterna, Señor. Gracias te damos, Padre bueno, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Queremos bendecir a tu pueblo que has traído, Señor, en esta mañana. Yo te pido, Dios de la gloria, que tú añadas todo tipo de bendición que has visto que les haga falta a cada uno de ellos, Señor. Gracias te damos, Padre, te honramos y te bendecimos. Todo esto te lo decimos en el único nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de tomar su asiento. Creo que cada uno de los temas que el Señor nos viene dando todo este tiempo siempre tendrán una razón de ser. Creo que cada uno de los temas han sido muy importantes para nosotros poder adueñarnos de la doble gracia que viene para los que realmente quieren recibir este año de la doble gracia, ¿no es cierto? ¿Cuántos quieren recibir la doble gracia? Eso será bueno. Porque la doble gracia significa doble bendición, ¿no? Amén. Es como que el Señor te quiere dar unos $1,000, pero dice, no, te voy a dar el doble. ¿Es bueno o no? Bueno, los que no quieren me pasan a mí. Queremos nosotros recibir esa doble gracia, pero hay cosas que realmente tienen que ir cambiando en nuestras vidas. Y una palabra que realmente a mí me sorprende mucho cuando dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos aquí realmente tienen fe en el Señor? Pero el Señor nos va a demostrar que no es así. Decimos que tenemos fe, pero ¿cuán lejos estamos de tener esa fe que Dios quiere que nosotros tengamos? Tal vez tenemos muy poca fe. Otros a lo mejor tienen fe que es inactiva o fe pasiva, que no hace nada. Ahí está, pero ahí está la fe, ¿no? Pero no hace nada. Por eso Santiago dice que la fe sin obras es muerta.
Porque si tú crees, debes empezar a obrar. Pero si no estás obrando, es porque la fe está muerta. Yo le decía al Señor, pero ¿y cuál es la razón por la cual de pronto los hijos de Dios nos falta la fe? Y el Señor me puso un ejemplo muy hermoso y a la vez sencillo, hermanos. Se asoma por aquí una persona. Tú podrás decir, usted me parece una buena persona, ¿sabe qué? Le encargo $1000. ¿Harás eso? ¿Y por qué no le encargas? ¿Por qué qué? Porque no le conocemos. Y esa precisamente es la razón por qué los hijos de Dios no tienen fe en Dios. Porque no le conocen. O le conocen en parte. Y de ahí que la fe a veces es pequeñita en algunos, otros un poquito más. Y dice la palabra de Dios, ¿hallará fe cuando venga Jesucristo aquí en la tierra? ¿Qué se supone? ¿Que la gente está perdiendo la fe? Créanme, hermanos, si en verdad en esta iglesia todo el mundo tuviera la fe que realmente Dios quiere, siempre esta iglesia estaría a reventar, ¿no es cierto? Porque hay mucha gente que viene una semana, otra semana no viene. Algo le pasó. ¿Por qué será? La razón fundamental es porque nos falta la fe. Esa fe que viene cuando nosotros le conocemos. Hoy vamos a estar compartiendo el tema, el conocer a Dios determina tu fe. Es decir, ¿cuánto le conoces a Dios? ¿Cuántos le conocen mucho a Dios? ¿Hola? Como no hay respuesta, ¿qué significa? Que no tienen mucha fe. ¿Cuántos le conocen medianamente a Dios? Y hay más amenes, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que tu fe es mediana. ¿Y cuántos le conocen poquito a Dios? Yo esperaba un rotundo amén. ¿Por qué? Porque el Señor me ha dicho que aquí en esta iglesia las personas tienen muy poca fe. Eso significa que le conocen muy poco a Dios. ¿Te puedes imaginar? Debería eso darnos tristeza, ¿no es cierto? Para Dios es muy determinante que sus hijos confíen en Él. Al Señor le desagrada, le molesta a aquellos que no quieren confiar. Cuando Jesucristo resucita, uno de los discípulos no creía. ¿Sabes que el Señor asomó vivo? Si no meto el dedo en su mano y si no meto la mano en su costado, no he de creer. Veamos lo que nos dice la palabra. Vamos por favor a Juan capítulo 20, 29. Juan 20, 29. Juan 20, 29. Leámosle el 25 para que usted le pueda entender un poquito más claro. 25 dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y veamos entonces ahí lo que nos dice en el versículo 29. Asoma a Jesucristo y mira lo que dice. Jesús le dijo, ¿por qué? O leámosle desde el 26 para que usted lo entienda más claro, porque si no va a quedar en las nebulosas. 26, leámosle.
8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a todos. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si somos un poco más reales, esta parte debe haber sido un poco medio dura, ¿no? ¿Cómo le hablaría para que de pronto, Señor mío y Dios mío? Debe haber sido fuerte. Porque al Señor no le gusta que la gente no crea. Y al menos Tomás era uno de los apóstoles que caminó con el Señor. ¿Te puedes imaginar? Veamos otro versículo, Mateo 17:17. Mateo 17:17. Bueno, es el contexto donde ya leímos la lectura de la palabra sobre que no podían echar afuera a los demonios los discípulos de Jesucristo. Y mira lo que dice el 17. Escucha más o menos cómo sería la voz del Señor Jesucristo, que le dice: respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Yo entiendo esas palabras un poco molesto, ¿no? Para que le diga generación perversa. ¿Por qué le decía de esa manera? Porque no creí. Imagínate, el Señor Jesucristo va a su propio pueblo y no le creyeron. Y dice la palabra que por eso Él no pudo hacer muchos milagros. No porque Él no tenga capacidad, sino para que el milagro se haga efectivo tiene que haber una parte que recepte. Y ellos no tenían fe. ¿Te puedes imaginar? Al Señor le desagrada a la gente que no crea. Es como, por ejemplo, que alguien te venga y te diga: yo confiaré en vos. Te pasas. Ni un saco de alacranes te confiaría. Te pregunto, ¿cómo te sentirías tú? ¿Cómo crees que se siente el Señor que no crean en Él? Pésimo. Y sabiendo que Dios nunca ha fallado a nadie. O alguien puede decir que Dios sí le ha fallado. Yo alguna vez sí creí que Dios me había fallado, porque yo, hermanos, arreglé toda mi vida y trataba de vivir de la mejor manera. Un hermano me dijo: oiga, parece que ahora mismo le salen las alas. Equivocado. ¿Sabías que a los hijos de Dios nunca le van a salir alas? Solo los ángeles tienen alas. Los hijos de Dios no. Hermanos, todo había arreglado, todo estaba bien y a mí me iba mal. Y yo estaba pensando que era Dios el que se había equivocado conmigo. Y que sí me había fallado. Le rogué al Espíritu Santo que por favor, dije, yo creo que debo estar equivocado porque tú no fallas, yo sí. Cuando reconocí y le dije: Señor, creo que debo estar equivocado, por favor, revélame. Ahí el Espíritu Santo me reveló. Pero ¿sabes qué? Qué terquedad en mi corazón. Pasaron 3 años y yo no me daba cuenta. Y al cabo de eso, el Señor me reveló algo que había pasado hace 3 años atrás. ¿Te puedes imaginar? Y yo creyendo que estaba bien. Por eso te digo, Dios nunca va a fallar a nadie. Que alguien me diga que Dios le ha fallado para demostrarle que no es verdad. Dios nunca falla. Ah, pastor, pero yo estoy haciendo esto, otro, y veo que Dios nada. ¿No será que tienes por ahí alguna puerta abierta? De hecho que sí.
Y ojo, en mi caso, como les cuento, era una sola puerta abierta, una sola. Porque el rato que el Señor me hizo ver, arreglé eso y se arregló toda mi vida. No es que para ser un pecador de esos tremendos tienes que vivir pecando en todo sentido, con tal de que sea un hito nomás. A lo mejor en el mundo decimos uno es ninguno, ¿no es cierto? Pero para Dios uno puede ser determinante. Entonces, mira, a Dios no le gusta que la gente no crea en Él, pero al revés, a Él impacta muchísimo. Yo entiendo que Él se siente muy complacido con la gente que le cree. ¿Cuántos recuerdan el pasaje del centurión? ¿Nadie? Dice que el centurión se acercó porque quería que le hagan un favorcito para el criado de él. Y ojo que el centurión no era del pueblo de Dios. ¿Y sabes qué le dijo? El Señor le dijo, ok, vamos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Di la palabra. A nosotros nos enseñaron que decía, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. ¿Qué más decían? Solo una palabra tuya bastará para... No dice así. La palabra de Dios dice, no soy digno de que entres en mi casa. Di solamente la palabra y mi siervo será sano. ¿Por qué él dijo, no soy digno de que entres en mi casa? Porque había pecado. Y él dice, yo también soy hombre sujeto a autoridades y también tengo autoridades que están también soy autoridad de personas que están debajo de mí. Yo le digo a uno, anda y él va, a otro venga y viene. Por eso el Señor Jesucristo se queda loco. Wow, dice, no he visto tanta fe en toda Israel como en este hombre, que no era de Israel. Le impactó mucho. Dile a la persona que tienes a tu lado, porque al Señor le gusta que le crean. ¿Qué pasó con la mujer cananea? Cananea, ojo, no era del pueblo de Dios. Señor, ayúdame, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y el Señor dice, yo no he sido enviado sino a la casa de Israel. Y luego los seguidores dicen, Señor, despídela, está molestando mucho, joroba ya, mándale. Y ella seguía. Por último, el Señor Jesucristo le dice, ¿daré de comer el pan de los hijos a los perrillos? ¿Te das cuenta lo que le dijo a Era, que era una perrilla? Duro, ¿no? Perrillos les decían a los que no eran del pueblo de Dios. Y ella dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas de las mesas que caen de los amos. Y el Señor dice, wow, esta mujer tiene fe. Hágase como has creído. ¿Por qué le impacta tanto que crean en Él? Porque si hay alguien que sea verídico, por algo dijo el Señor Jesucristo, yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Y cómo que si yo soy la verdad y no me creen? ¿Te puedes imaginar? Por eso es que al Señor le impacta mucho que en cambio sí crean en Él. La mujer del flujo de sangre, si tan solo pusiera mi dedo sobre su manto, seguro que sanaría. Y Jesucristo caminaban y le empujaban por aquí, ya le botaban. Y dice, alguien me ha tocado. Y los apóstoles, ¿qué te hace loco? Tanta gente que hay aquí, todo el mundo está tocando. No, 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 alguien me tocó con fe, porque salió poder de mí. Y la mujer del flujo de sangre, medio ahí acobardada, temerosa, porque realmente una mujer con flujo de sangre no podía acercarse a nadie, porque estaba inmunda. Y le dice, sí, yo he sido. Porque ella decía, si tan solo tocar el borde de su mano. Y a eso al Señor le asombró mucho. Yo te pregunto ahora, ¿la fe que tú tienes le asombrará al Señor Jesucristo?
Hola. ¿Cuántos tienen una fe que le asombren al Señor? Nadie. Entonces diga, este mensaje es para mí. Este mensaje es para mí. Claro, por algo el Señor nos manda el mensaje, porque en verdad la fe que nosotros tenemos, hermanos, perdónenme, pero es un poco desastrosa. Y por eso es que nosotros debemos entender lo que el Señor quiere decirnos. ¿Y por qué al Señor le desagrada la falta de fe? Mira, Dios como Dios, no hay nadie que sea más poderoso que Él. Por eso dice la palabra, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay nada, ¿no es cierto? ¿Cómo pues a ver si yo soy el Dios todopoderoso y no me creen? ¿Y no confían en mí? ¿Te puedes imaginar? La falta de fe hace que la gente no vea el poder y la gloria de Dios. Volvamos nuevamente a Mateo capítulo 17. Mateo 17. Habíamos visto lo que dice, oh generación incrédula, ¿no es cierto? 18. Respondió Jesús, ¿estamos ahí? Respondió Jesús al demonio y el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, ¿no? Para no quedar en vergüenza. Señor, venga casito nomás, vente, vamos a hacer una preguntita. Pero por favor, que nadie sepa. Aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle afuera al demonio? ¿Qué crees que dijo el Señor? A ustedes no les gusta orar, es por falta de oración. Uy, ustedes son carnales, no les gusta ayunar. Por eso es que ustedes no pudieron echarle afuera al demonio. ¿Dijo eso? Veamos lo que dice a continuación. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. ¿Qué les faltaba? Por eso no pudieron echar afuera demonios. Hay gente, dice la palabra de Dios, a los que creen en mi nombre echarán afuera demonios. Es decir, ¿cuántos de ustedes creen en el Señor? Todos podemos echar afuera demonios, ¿no es cierto? Y entonces, ¿y por qué a veces no nos funciona? Una vez me decía en el local de al lado, cuando estábamos antes allá, un hermano decía, pero pastor, no sé qué pasa, yo ya le echo afuera al demonio y el demonio se vuelve más endiablado y no quiere irse. Aquí vemos que dice, por vuestra poca fe. Tristemente aquí nosotros vemos, bueno, ¿qué más dice? Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nos enseñaron a nosotros que si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, haríamos maravillas. Y nos dijeron que el grano de mostaza es muy pequeñito. Es decir, si nosotros tenemos una fe pequeñita, podríamos decirle a este monte, pásate y échate al mar, ¿no es cierto? ¿Nos enseñaron o no nos enseñaron eso? Hasta una canción nos enseñaron. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Pero la enseñanza, ¿sabes cuál es? No es esa. No es que si tu fe fuera pequeñita. Lo que el Señor estaba diciendo, si tu fe fuera como la mostaza, que es un grano muy pequeño, pero crece y se hace un árbol grandísimo. Si tu fe empieza a crecer y se hace grande, eso es lo que está diciendo el Señor. Posiblemente tu fe sea de este porte, y no es como el grano de mostaza. Pero yo te pregunto, ¿un árbol de este porte, cómo se le verá? Enano, bonsai. ¿No es cierto? Pero dice que es tan pequeña esa semilla que se hace un árbol grande, que van los pájaros ahí, se anidan ahí, entonces se hace un árbol muy grande.
Asimismo dice el Señor que Él puso dentro de ti una medida de fe. Entiendo que algo pequeño. ¿Para qué? Para que crezca y se haga muy grande. Es decir, tu fe tiene que empezar a crecer. Te pregunto, desde que has aceptado a Cristo, ¿cuánto ha crecido tu fe? Por ahí un poquito, pastor. Según el Señor dice que debemos tener una fe muy grande. Así como el grano de mostaza que se hace un árbol gigante. Eso es lo que Él quiere. La falta de fe impide ver el poder. Por eso acaba de decir el Señor, por vuestra poca fe. Y sabes que alguna vez yo les dije, no se casen con una versión. Y mira lo que le añadieron en uno de los manuscritos. Por supuesto, en otras versiones no hay este versículo. Mira lo que dice el versículo 20 ahí. Perdón, 21. Pero este género no sale sino con... Pero se acaba de decir que por la falta de fe. No dijo por la falta de ayuno. No dijo que por la falta de oración. Y además el Señor dijo, en mi nombre echarán afuera demonios. No dijo ayunando. Es un versículo que le añadieron. Pero si tú coges otras versiones te vas a dar cuenta que no es. Porque se contrapone a lo que acaba de decir el Señor. Él acaba de decir que es por vuestra poca fe. Y más abajo dice, porque no ayuna. Bueno, la falta de fe está relacionada directamente con la falta de conocimiento de Dios. Oseas 4:6. Oseas 4:6. Oseas 4:6. Oseas 4:6. ¿Estamos ahí? Versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué perece el pueblo? La falta de conocimiento te lleva a la falta de fe. Porque para el que cree, ¿y cómo es que el pueblo está pereciendo si todo le es posible? La falta de conocimiento le lleva a tener falta de fe. Y más adelante vamos a ver un poco más sobre esto. Ahora, Dios quiere que nosotros confiemos plenamente en Él. ¿Para qué? Para que veamos esas cosas maravillosas de parte de Dios. ¿Quién de usted quiere ver maravillas de parte de Dios? Todos creo. Creo que no habrá un solo cristiano que diga, no, a mí me molestan las maravillas del Señor. Yo, así nomás, un perfil bajo nomás. Con tal de que tenga para comer y nada más. Y vestirme. Y bueno, si me quiere dar por ahí de pronto para pasearme, bueno. No, porque la palabra de Dios dice, para el que cree, todo le es posible. ¿Por qué no podemos creer que el Señor nos va a dar en abundancia todo? Para Él nada es imposible. Para el que cree, todo le es posible. Él quiere que veamos sus maravillas. Es que mira, cuando la persona empieza a tener más fe, empieza a elevar su rango. Cuando tú tienes un rango más alto, le puedes decir a los demonios, quitarás de ahí. Mira con quién estás. Porque mayor es el que está en mí. Pero eso no te vaya a llevar a llenar de orgullo, ¿no? Porque el que crea estar firme, mire que no caiga. Porque si tú te dejas llenar de orgullo, ya tienes un demonio. Demonio de orgullo. El asunto es que Satanás debería entender que mayor es el que está en nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer nosotros? Demostrando porque tenemos una fe poderosa. Esa fe que te eleva de rango.
Porque ellos no pudieron echar a un demonio, porque simplemente su fe era muy pequeña. Es decir, estaban acá. Es como que un bebé quiere mandarle sacando a una persona mayor. ¿Crees que será factible? No va a poder. Pero si ese bebé crece y se hace grande, le puede mandar sacando, ¿no es cierto? Asimismo, nuestra fe tiene que ir creciendo para que nosotros tengamos un rango mayor de poder. Ahora, ahí viene la parte importante. ¿La fe por dónde viene? Romanos 10:17. Vamos a ver la nueva versión internacional simplificada. Romanos 10:17. Vamos a ver. Ojalá haya venido la versión simplificada. Dice la NBI, la versión esta, así que la gente recibe fe cuando escucha el mensaje. Y el mensaje que escucha es la buena noticia acerca de Cristo. La fe viene cuando nosotros escuchamos mensajes de parte de Dios. ¿A qué vienes a esta casa? A escuchar mensajes de la palabra de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué debería hacer con la gente que viene acá a escuchar mensajes? Debería tener una fe poderosa. O tal vez usted me dice, pastores, que las prédicas que usted da son pésimas. Por eso es que mi fe no crece. No será del otro mundo esa palabra, pero trato, hermanos, de esforzarme por darles una palabra que entiendan. O alguien dice, pastor, las prédicas que usted da no se entiende nada. ¿Es así? Sí entendemos, ¿no es cierto? Porque a veces pregunto, ¿cuántos entendieron? Nadie protesta, entonces entiende que toditos entendieron, ¿no? O no entendieron nadie. Bueno, hermanos, el asunto es que cuando nosotros tenemos esa fe, vamos a crecer en el poder. Y es por eso que tienes que tú escuchar la palabra de Dios. ¿Qué pasa con aquellas personas que vienen de vez en cuando? ¿Tendrán una fe poderosa? Ay, pastor, pero yo no vengo, pero si usted supiera, yo oigo las prédicas allá a través del internet, una maravilla. ¿Quién te garantiza que todas las prédicas que estás escuchando son buenas? A la final, esas personas que predican, ellos no tienen ninguna responsabilidad porque no son tus pastores. ¿A quién le va a pedir cuentas Dios? Al pastor que le ha dado sus ovejas. A mí Dios me va a pedir cuentas por ustedes. Pero si yo no soy pastor de ustedes, a mí no me va a pedir cuentas, ¿no es cierto? Dios les pedirá cuentas a los que dan mensajes en el internet. Simplemente dan un mensaje. Y no son las ovejas de él o de ella, la persona que dé los mensajes. Yo con esto no estoy diciendo, hermanos, que ustedes no deben escuchar mensajes. Si tú tienes un buen discernimiento de la parte espiritual, sí, puedes ver. De hecho, hay mensajes buenos. Yo los he escuchado. Pero también hay mensajes que realmente son de llorar, hermanos. Porque se contraponen a lo que realmente Dios quiere. Y es por eso que cuando somos un poco pequeños espiritualmente o nuestra fe es pequeña, no les recomiendo, hermanos, que vean eso porque pueden pegarse unas confundidas. Yo le prediqué la palabra, me acuerdo, a un ex compañero mío de una empresa que teníamos. Y él lo recibió la palabra muy bien, aceptó a Cristo, todo chévere, todo bonito. Pero después
hermano, se fue con la secta de la piedra angular. ¿Por qué? Porque era pequeño y le impactó ese mensaje que les dieron y creyeron que era verdad. Y hay gente cristiana, mira, hay dos sectas religiosas que son muy parecidas a la nuestra. La una es de los adventistas del séptimo día. Y ellos creen todo igualito, pero la única diferencia es que ellos se salvan por cumplir la ley. Pero en el fondo es terrible esto, porque si yo solamente tomo a la ley para salvarme, ¿y qué papel juega Jesucristo? Nada. ¿Para qué vino a morir Jesús? En vano. Y otra de las sectas que se parece mucho a nosotros son los Jesús solo. Ellos creen que Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo. Y le explican así de fácil. A mí me dijeron, a ver, verá, para que usted me comprenda, le voy a indicar esto. ¿Usted tiene un papá? Sí. Entonces usted es hijo, ¿no es cierto? ¿Usted tiene hijos? Sí. Entonces es papá. ¿Usted tiene nietos? Sí. Entonces usted es padre, usted es hijo y usted es abuelo. Así mismo es el Señor. Pero imagínense qué payasada. Solamente vean ustedes el pasaje cuando Jesucristo se está bautizando, ¿no? Él se está bautizando en obediencia y dice que una voz se escucha desde arriba, ¿no? Este es mi Hijo amado en quien encuentro complacencia. A ver, por favor, congélate aquí la imagen de Jesucristo. Me voy a subir un ratito al cielo para decir, este es mi Hijo amado. Y ahora congélate, hijo, y congélate, padre, que voy a tomar la forma de paloma para descender sobre Jesucristo. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Sería así? Absurdo. Ahí se demostró la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. Cuando estés en la presencia del Señor vas a entender ventajosamente. Eso sí nos enseñaron bien en la iglesia donde estábamos antes, ¿no es cierto? Que había un Dios trino, compuesto de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso es correcto. Ahora, en el Antiguo Testamento nosotros vemos que hubo gente que sí confiaba en el Señor. ¿Por qué? Porque de una u otra manera le conocía. Abraham caminó con Dios. ¿Le creyó o no le creyó a Dios? Es considerado el padre, aunque les cuento que al comienzo él no creía mucho. El Señor dijo que nos va a dar un hijo, pero nada. ¿Cierto o no? Dijo la mujer. ¿Qué tal si le damos una ayudadita a Dios? Y Sara, pues no, ella debe haber dicho que la fe sin obras es muerta. Así que te voy a dar a mi criada para que te acuestes con ella. Para así, a ver, tenemos el hijo. Error más craso, hermanos. Por ese error hasta ahora sufre el pueblo de Israel, porque de ahí son los descendientes que son los enemigos de Israel. Hasta el día de hoy. A Dios no hay que darle ayudadita, porque Él hace. A no ser de que Dios diga, ok, te voy a dar tal cosa, pero tú partes a hacer esta, pero más no, porque tú tengas que darle una ayudada. De pronto a lo mejor Él te dice, verás, te voy a dar tal milagro, pero quiero que dejes tal pecado. Pero no es porque le estás ayudando, sino porque es una condición que dejes, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos darnos cuenta de que en el Antiguo Testamento hubieron gente que le creyeron al Señor Jesucristo porque a nuestro Dios que era el Padre. Bueno, también por ahí estaba Jesucristo, ¿no? El asunto es que ellos caminaron con el Señor, le creyeron. Y ahí nosotros tenemos ejemplos de algunos personajes en la Biblia. Si tú ves, como decía nuestro hermanito Oscar, cómo era David. ¡Wow! Este hombre danzaba, pero de una forma increíble. Adoraba al Señor. Que muchos religiosos, ¡wow! Este hombre se ha vuelto vil. Pero él hacía para el Señor. Era un hombre que caminaba con el Señor, le conocía. Imagínate que desde muy pequeñito le dice, le reta a Goliat.
y le dices, tú vienes a mí con lanza y jabalina, mas yo vengo en el nombre del Señor. Porque confiaba. Y decía, yo he derrotado a osos, a leones. ¿Por qué? Porque confiaba en el poder de Dios. Y por eso él se enfrenta a un Goliat, que en términos normales ni de loco debía haberse enfrentado. Si tú mides, digamos, 1,50 m, ¿te enfrentarías con uno de 3 metros? No, ¿no es cierto? Pero puedo darle una patada y salgo corriendo. Pero no le va a derrotar, ¿no es cierto? En términos normales, David no se hubiera enfrentado, pero él confiaba en el Señor. Él tenía fe y le conocía y sabía que Dios le iba a ayudar. Por eso decía, el Señor te entregará en mis manos y daré de comer carne a las aves del cielo, porque él estaba confiado. Vemos nosotros otro personaje que confió, y por supuesto la Biblia nos enseña de tal manera que este hombre debe haber tenido una fe de esas terribles. José. Le pasó lo que le pasó, horrores. ¿Hay algún versículo? Y José se sentó a llorar, quejándose, qué malo que es Dios, ¿cómo me hace esto? Me dice que yo voy a ser grande, pero no, aquí estoy metido en la cárcel. ¿Asomó eso quejándose? Jamás. Porque entiendo que él tenía una fe poderosa, porque le conocía a Dios. ¿Y qué decir de un Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Qué pasó con ellos? Ellos también tenían una fe poderosa, ¿no es cierto? ¿Y qué decir de un Daniel? Le echan al foso de los leones. Y no le hicieron los leones nada. A Sadrach, Mesach y Abednego les echaron al horno de fuego. ¿Se quemaron? Y es interesante, hermanos, lo que pasa con ellos. Y yo me quedo un poco asombrado con esa situación, porque Sadrach, Mesach y Abednego, pues ellos dicen por último, si es que Dios no lo hace, pues igual nosotros no dejaremos de confiar. Veamos lo que dice Daniel 3:17. Daniel 3:17. Daniel capítulo 3. Desde el 16 leámosle para entenderle un poquito más. ¿Cuántos están ahí? 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. En pocas palabras, si Dios no me ayuda, yo no voy a dejar de confiar en él. ¿Hacemos nosotros eso? Uy, pastor, yo le estaba pidiendo una cosa y no me dio. No voy nomás de la iglesia. Hay gente que lo hace. A mí me pasó eso. Mi esposita se quedó embarazada contra viento y marea, que no podía tener hijos y se quedó embarazada. 3 meses de embarazo, perdió el bebé. Señor, esto me has hecho, pues ahí te quedas. Y yo me estaba haciendo para atrás. Lógicamente yo era pequeño espiritual. Todavía era oveja, no era pastor. Y el Señor me dijo, hey, ¿qué estás haciendo? Estás viviendo como un perfecto mundano. Y eso me hizo recapacitar. Que si Dios no me hablaba, hermanos, a lo mejor estaba en el mundo. Viendo que Dios no me hizo el favor. ¿Cuántas personas hay en ese tipo, en esa condición? Le pidieron algo y de pronto Dios no le concedió. No, es que Dios no me quiere escuchar. Y aquí vemos nosotros un Sadrach, Mesach y Abednego que dice, aunque Dios
no nos libre, pues no dejaremos de confiar en Él. Vemos también nosotros en el Nuevo Testamento personas que realmente confiaron en el Señor. ¿Qué dice usted de un famoso Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí, el morir es ganancia. ¿Qué tal? Una fe, pero de esas profundas. ¿Por qué? Porque le conoció al Señor. A tal punto que dice, porque yo sé en quién he creído. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 1:12. 2 de Timoteo 1:12. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Amén. Dice el 12, por lo cual asimismo padezco esto, ojo que estaba padeciendo, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ahorita me está yendo, pero mal, ¿qué importa? Yo seguiré creyendo. ¿Qué le pasó a Job? Pasó barbaridad y media. La mujer le dijo, ya pues maldice a tu Dios y muérete. Hablas como las necias. Dios ha dado, Dios quitará. Y no dejó de confiar. Le pasó lo que le pasó y no dejó de confiar. Y si vemos nosotros personas como por ejemplo Pedro, que le negó. ¿Qué pasó después? Terminó convirtiéndose en uno de los grandes apóstoles. Imagínate que fue el único hombre que caminó sobre el agua. ¿Y los otros por qué no caminaron? Les faltó la fe, ¿no? Pero tú dirás, pastor, pero se hundió. Dios quería ver su fe. Que caminó, caminó. Pero por quitar los ojos del Señor, es decir, empezar a ver la parte normal, humana, material. Estoy caminando sobre el agua, no puede ser. Yo debo hundirme. Y se hundió. Pero si él caminaba puesto los ojos en el Señor, hubiera ido caminando todo el mar, ¿no? Ese es el problema cuando quitamos los ojos del Señor. Hay veces que nosotros estamos creyendo, confiando, wow, el Señor hace esto, qué increíble, pero al rato de los ratos algo pasa, quitamos los ojos del Señor y todo nos va mal. ¿Les ha pasado eso? Sí. Y si no les ha pasado, les va a pasar. Para que estén ustedes ya prevenidos. ¿Para qué? Para que aunque te vaya mal, tienes que seguir confiando en el Señor, porque Él te va a probar. Porque fácil es decir, yo creo y yo confío en el Señor cuando todo me va bien y cuando te va mal. Yo no creí que el Señor me iba a defraudar de esa manera. ¿Y qué decir de un Juan? Ojo que Pedro y Juan dice que eran hombres sin letra. ¿Qué entiende usted por hombres sin letra? ¿Cuántos analfabetos hay aquí? Nadie. Es decir, ustedes están en mejores condiciones que Pedro y Juan. Juan terminó escribiendo el Apocalipsis, tuvo la visión de los tiempos finales. ¿Te puedes imaginar? Y ojo, no se trata de decir que nosotros lo conocemos. Mucha gente puede decir que se le conoce a Dios. ¿Cuántos de ustedes le conocen a Dios? No muchos, ¿no es cierto? Pero si le conocemos, por favor, Primera de Juan 2:4. Primera de Juan 2:4. Primera de Juan 2:4. ¿Estamos ahí? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es, no lo digo yo,
y la verdad no está. Los que dijeron sí le conozco, ¿por qué pecan? ¿Por qué no guardan los mandamientos? Porque nos falta conocerle, ¿no es cierto? Y lógicamente, mientras más le conoces tú al Señor, menos pecarás. La persona que ya casi no peca nada es porque ya le está conociendo más o menos al Señor, ¿no es cierto? Pero yo conozco de personas que, por ejemplo, en realidad no pecan, pero donde no le ven, pecan. Y eso, hermanos, a todos nos pasa, pero Dios no está viendo que nunca le falles a Él, sino cuánto estás haciendo tú por dejar de pecar. Porque de acuerdo a este versículo, si tú sigues peca y peca, es porque no le conoces a Dios. Y si no le conoces a Dios, no tienes fe. Hermanos, el año anterior para mí fue un poco triste. Todo el año yo les vine anunciando. El Señor dice, grandes cosas vienen ya para toda esta iglesia. ¿Cuántos de ustedes el año anterior recibieron grandes cosas? ¿Y por qué no vinieron a dar testimonio? Les dije, hermanos, a ver, 31 de diciembre, por favor, vengan para dar testimonio de las grandes cosas que Dios ha hecho en este año. ¿Sabes cuántas hubieron? Ni una persona que venga a dar testimonio. Pero yo sí decidí creerle. Y es por eso que el año anterior el Señor nos dio carro, y nos dio un viaje a Galápagos. Porque yo decidí creerle. El Señor nos regaló. ¿Quién más dio testimonio? ¿Y tú crees que eso es fe? ¿Podemos decir que sí le hemos creído al Señor? Yo le dije, Señor, por favor, no me vayas a fallar a mí, porque si en mí no haces, la gente va a decir, ha sido mentira la palabra, porque a nadie no le ha dado. Y el Señor dijo, sí lo voy a hacer, porque tú eres el único que me has creído. Y el resto, ¿por qué no pudo recibir, hermanos? ¿Por qué? Ah, es que usted, pastor, alguna cosa especial, algún trato ha de tener con el Señor. Por ahí le ha de haber torcido el brazo. No, para todos estaba dispuesto. El problema es que les faltó la fe. Yo te pregunto, ¿qué va a pasar este año? ¿Otra vez les va a faltar la fe? No debería. Contra viento y marea nosotros deberemos creer en el Señor. Es decir, no solo con palabras, sino con hechos. Por eso dice Santiago, a ver, muéstrame tu fe sin obras. Y yo te mostraré que sí tengo fe con mis obras. Es hora de empezar a demostrar que sí confiamos en Dios. Dile a la persona que tienes a tu lado, debes demostrar con hechos que confías en Dios. Y ojo, para aquellos que sí tienen fe, pero tienen una fe muy pequeña, ¿qué tenemos que hacer? Incrementar nuestro nivel de fe. ¿Y cómo vamos a hacer para incrementar el nivel de fe? ¿Cuántos de ustedes quieren incrementar el nivel de fe? ¿De corazón quieren incrementar la fe? Ya se jodieron. ¿Sabes cómo se prueba la fe? Te vienen problemas de esos terribles. Pero tú debes decir, alabado sea tu nombre, porque ese no es mi problema. Tú me vas a dar resolviendo, Señor. Simplemente tú dices, Señor, te traigo mis cargas. Y Él te resolverá. Pero el asunto es que Dios quiere que nosotros crezcamos en la fe. Vamos, por favor, a Santiago capítulo 4, 8. Santiago capítulo 4, versículo 8. Santiago capítulo 4, versículo 8.
¿Estamos ahí? ¿Qué dice el 8? Santiago capítulo 4, versículo 8. Dice en el versículo... Ay, estoy en Pedro. Razón que no dice. Ya le iba a leer otra cosa. 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, como que no tuviera mucho sentido, ¿no? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y de pronto le dice pecadores. ¿Por qué pecadores? Porque no tenían esa fe. Mira lo que dice, limpiad vuestras manos y vosotros los de doble ánimo. ¿El de doble ánimo qué es? Creo, no creo. Parece que sí, parece que no. Por eso les dice, pecadores. Porque están que sí, que no. ¿Te puedes imaginar? O creemos o no creemos, una de dos, ¿no es cierto? ¿Por qué estamos, Señor, si te creemos y a veces no te creemos? ¿Cuántos creen, mejor dicho, cuántos quieren creerle de una sola vez al Señor y no dudar en Él? Amén. ¿Por qué no podemos decir, sí, Señor, ahora sí te creo y mañana ya no te creo? Es que debemos nosotros poner la confianza totalmente en el Señor. ¿Por dónde empieza? ¿Recuerdas que la palabra de Dios dice, si ustedes no se vuelven como niños, no entrarán al reino de los cielos? Vamos, por favor, Mateo capítulo 18:3. Mateo 18:3. Mateo 18:3. ¿Cuántos están ahí? Amén. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino. ¿Qué quiso decirnos ahí? ¿Será que tenemos que empezar a usar pañales? Comprarnos un biberón y estar aquí en la iglesia, chupa y chupa biberón, para demostrar que somos como niños. ¿Sabes qué característica tiene un niño? Un niño le cree todo al papá o a la mamá. Así le diga mentiras. Mi papá es que le decía a mi hermana, creo, ¿no? Justo está aquí mi hermana. ¿Qué les decía? Que les hace dormir en la mano, que les hace bailar, no sé cuánto, ¿no es cierto? Y ella, niña creída, va y comenta pues por ahí a los compañeros. Los compañeros cuentan a los papás y se le reían en la cara a mi papá. Porque ella como niña le creyó, pues. Porque los niños creen todo, así le digan mentiras. Y esa es la fe que el Señor quiere, que nos volvamos como niños nosotros para creerle todo a nuestro Padre. Pero nuestro Padre Celestial no te va a engañar. Tienes que volverte como niño para creerle todo lo que Él dice. Porque de esa manera sí, vamos bien nosotros por ese lado. Es decir, vamos a empezar a creerle todo. Y lógicamente, tienes tú que empezar a desarrollar hábitos espirituales. Hay 3 hábitos espirituales que no son negociables. La lectura de Biblia. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos, por favor, al libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Se han encontrado? Me dice un fuerte amén. Vamos al versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice la bendita palabra de Dios. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad de Dios. ¿A cuántos les gusta la bondad de Dios, lo que es benigno, lo que es bueno?
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desead como niños recién nacidos esa leche espiritual, la palabra de Dios. ¿Y cómo demuestras que deseas como niños recién nacidos la leche espiritual? Pastor, esta semana no he tenido tiempo para leer la Biblia. ¿Estará deseando como niño recién nacido? Uy, pastor, no tuve tanto tiempo que al vuelo nomás le leí. Ya, pero sí leí. ¿Eso será desear como niños recién nacidos? No. Para que usted demuestre de que realmente está deseando como niños recién nacidos, tienen que escudriñar la palabra. ¿Y qué es escudriñar? Empezarle a analizar, a estudiar, a ver qué mismo trata de decir. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17, versículo 10. ¿Estamos ahí? Hechos 17, 10. Dice la bendita palabra de la siguiente manera. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles. Ojo, que eran nobles. ¿En qué sentido? Que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada mes, cada día, para ver si estas cosas eran, es decir, para ver si era verdad. Tú lees la Biblia y te pones a escudriñar a ver qué mismo trató de decir, viendo de pronto a lo mejor comentarios bíblicos, viendo por ahí un diccionario, viendo a lo mejor las palabras en original. ¿Haces eso? Gloria a Dios. Por favor, imítenle a los hermanos que dijeron sí. Hay que hacer de esa manera para demostrar que sí, deseamos como niños recién nacidos. Es que así tiene que ser, ahí vamos a aprender. Otra de las cosas, la oración. ¿Cuál oración? Señor, aquí estoy, te digo lo mismo de ayer en el nombre de Cristo Jesús, amén. Es que, Señor, no tengo tiempo, considera, soy una persona muy ocupada. Oraciones tipo microondas, ¿no es cierto? Yo les he dicho que dicen que el promedio a nivel mundial de oración es 3 minutos. El promedio. ¿Qué significa que es promedio? Que algunos a lo mejor orarán 30 segundos, otros 1 minuto y medio, 2. Y para sacar ese promedio, ¿y qué de aquellas personas que oran 2, 3, 4 horas? Todo eso se suma para sacar un promedio y el promedio da 3 minutos. ¿Qué significa? Que algunos a lo mejor, Señor, gracias por este día, amén, se acabó. ¿Cuántos segundos? Ni 5. Es tan pobre la oración con el Señor. Eso significa poca relación. ¿Por qué? Porque la oración es conversar con Dios. ¿Y qué necesitas conversar con Dios? Lo que todo el mundo dice, no. Mira cómo es el tipo de oración que le gusta a Dios. Mateo 6:6. Mateo 6:6. Libro de Mateo 6, versículo 6. ¿Estamos ahí? Dice en el versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Pregunto, ¿qué idea te da de esta oración? Intimidad con el Señor. Tú solo con Dios. Cierra la puerta y métete ahí. ¿Alguien de ustedes les gustaría tener intimidad con su pareja en presencia de toditos? No, ¿no es cierto? La intimidad con Dios a sí mismo, tú y Él, y nada más. Pero no vas a tener relaciones sexuales, sino comunión estrecha, íntima. ¿Y sabes cómo haces tú para tener intimidad con tu pareja? ¿Con todo ropa? Te desvistes, ¿no es cierto?
No te vas a desvestir delante del Señor, como David sacó todo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes que abrir tu corazón. Señor, aquí ya sabes que yo vengo súper ungido, así como el fariseo, ¿no? Te doy gracias porque no soy como este otrito. No, tú tienes que abrir tu corazón y presentarte tal y como eres. Señor, aquí estoy, todavía tengo mis debilidades, Señor. Sé que estoy trabajando en esto, pero todavía miento, todavía tengo ira, Señor. Ayúdame, Señor, soy una persona envidiosa, soy chismoso. Ya me están diciendo el periódico de la iglesia. No, exagero nomás, hermanos, pero lo que sí tienes que decir es la verdad, lo que te está pasando a ti. Abrir tu corazón, es decir, desnudarte delante de Dios. Meterte en esa intimidad con el Señor. Cuando el Señor habla y dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿a qué se refiere ese conocimiento? Si tú ves, por ejemplo, en Génesis 4, dice, y Adán conoció a Eva, que era desconocida. Conoció significa tuvo relaciones sexuales íntimas. Cuando el Señor está diciendo mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, es por falta de intimidad con Dios. Porque en la intimidad Él te va a revelar todo. Si tú ves la palabra original, es la misma que desciende cuando tuvo relaciones sexuales Adán con Eva, y la misma palabra es mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Provienen de Él mismo. Entonces significa que el Señor quiere que tengas intimidad. Ahora, ¿qué decir en cuanto a la congregación? Estamos ya hablando de lectura de Biblia, de oración y de congregación. ¿Por qué a muchas personas no les gusta congregarse? Ay, pastor, ¿para qué? Pues vea, ahora usted ya está grabando las prédicas. Yo solamente me quedo en la casa, entro al Facebook y ahí con mi almohadita, con 2 cervezas al lado, estoy escuchando el mensaje. Parece que había visto el pastor. Exagero, no creo que usted haga eso, ¿no? O con media. No, yo hablo no por los que están aquí, por los que no vienen. Hay mucha gente que realmente solamente quiere escuchar los mensajes a través de Facebook. Yo te pregunto, ¿a través del Facebook se une el cuerpo de Cristo? Y dice la palabra del Señor, no dejen de congregarse. La palabra de Dios para todos dice, algunos de ustedes están faltando y eso está muy mal. Gloria a Dios por aquellos que no faltan, que vienen. Pero mira, hay gente, y yo en especial digo esto, no. Gente que a lo mejor puede venir los miércoles, pero no viene. Pastores, que lo que pasa es que en mi casa no hay bus y vive acá arribita nomás. ¿Qué tal? Es que estaba lloviendo, pastor. Es que lo que pasa es que no nos dimos cuenta que era de algodón de azúcar, ¿no es cierto? Y que se deslíe. Pero pretextos, hermanos, no falta. Pero yo te pregunto, a ver, ¿por qué no nos gusta ir a la iglesia? Ay, pastor, le va a decir la verdad. Lo que pasa es que en la iglesia hay algunos hermanitos, hermanitas medio peleones, chismosos, y a veces me hacen muecas, me hacen gestos, por eso no voy a la iglesia.